de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es. Hola profesores, ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando desde 3 latas, reciben sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Prepárate para volver. Enfrentaremos nuevos y mayores retos, pero debemos volver. A un mundo diferente, pero debemos volver. Debemos volver por aquello que nos apasiona, por lo que mueve nuestro corazón. Debemos volver por los sueños que nos quedan, por aquello que quedó pendiente, por las deudas no saldadas. Debemos volver por lo que amamos, por quienes amamos, por quienes dependen de nosotros. Debemos volver para recuperarnos, para intentarlo, para ayudar. Debemos volver para ayudar. Debemos volver por nosotros, por nuestro país. Seguros, protegidos, distanciados. Conscientes. Ya no somos los mismos. Debemos ser mejores. Debemos volver. En todas partes. Ponte Exa FM 751. Y estamos ya de regreso en las líneas. Están el señor doctor Julio Echeverría y el periodista y escritor Jorge Ortiz, a quienes les saludamos y agradecemos por este contacto. Doctor Echeverría, el tema que les queremos plantear es esto de George Floyd, que dice, bueno, provoca un levantamiento y una reacción que algunos dicen va más allá del racismo y tienen a lo mejor razón o no. ¿Cómo medir desde América Latina y desde también en octubre se despertó en el Ecuador una especie de racismo también, más que una especie de una reacción a eso? ¿Cómo plantearnos y visualizar lo que pasa en los Estados Unidos y lo que pasa en América Latina? Buenos días, doctor Echeverría. Francisco, buenos días. Un gusto compartir con Jorge y con los radioescuchas de Radio Democracia. Creo que estamos en una coyuntura extremadamente compleja. Creo que el fenómeno del virus, del coronavirus, está destapando, diríamos, la realidad de muchos países y de muchas situaciones. En este caso, lo que está aconteciendo en Estados Unidos es extremadamente decidor, y lo que pueda pasar en el resto del mundo es previsible también, dado que hay un efecto, yo les llamaría un efecto de resonancia del fenómeno en el resto del planeta. Lo que hace la pandemia del coronavirus es justamente poner a la luz fenómenos que parecían haber sido ya dejados atrás, como es el fenómeno del racismo y de la desigualdad. Estados Unidos se construyó sobre el racismo y en todo su devenir histórico de más de 400 años, ese racismo no ha sido suficientemente desmontado. Esto es especialmente el racismo hacia los afroamericanos. Es un fenómeno estridente que se repite, es un fenómeno que está latente en la sociedad norteamericana y que justamente debido al coronavirus, a la presencia de esta pandemia, ahora explota y se lo ve con mucha más claridad. Si bien la pandemia es un fenómeno que afecta potencialmente a todos, sus impactos van hacia los sectores más débiles y hacia los sectores más excluidos.
Y en la sociedad norteamericana los sectores más débiles y los sectores más excluidos son justamente la población afrodescendiente. Entonces, creo que allí se explica mucho lo que está aconteciendo. O sea, es un movimiento de una revuelta, digamos, una movilización que no se la había presenciado desde la muerte de Martin Luther King en 1968. Son algo así como 75 ciudades que están movilizadas. Es un fenómeno sistémico, es un fenómeno estructural, refleja una violencia estructural interna al sistema norteamericano, y eso se está expresando. Saludo nuevamente al periodista y escritor Jorge Ortiz. Jorge, buenos días. Permítanos entonces decir desde América Latina esta lectura que nos acaba de hacer el doctor Echeverría, se replica también en esta realidad de América. Los Estados Unidos, que tienen una influencia también de ciudadanos latinoamericanos. Este racismo también nos afecta, y entonces hay esta reacción sistémica que nos recuerda Julio Echeverría. Buenos días, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Francisco y Julio, buenos días, qué gusto estar con ustedes. A ver, sobre el tema del racismo, creo que el análisis que hizo el doctor Echeverría fue impecable, y su, digamos, predicción o su anuncio de que podría haber un efecto resonancia del mundo entero, y obviamente en América Latina, pues es indudable. Yo creo que en todos los países democráticos del mundo, en todo lo que podríamos llamar Occidente, aún antes de la pandemia, había algo así como una democracia irritada. Los pueblos estaban descontentos, incómodos, desconformes. Por eso se habían expresado como se habían expresado, y habían surgido una serie de fenómenos extraños, como por ejemplo una generalización o por lo menos una multiplicación del populismo y un rebrote peligroso, dañino del nacionalismo. Entonces, esa democracia irritada, creo yo que de alguna manera tenía raíces anteriores a los últimos años. Yo diría que cuando se derrumbó el mundo socialista, cuando el socialismo terminó de implosionar por su fracaso económico, político y social, y apenas del socialismo quedaron algunos regímenes extrambóticos, ¿no? Dos monarquías absurdas como la de los Castro en Cuba y de los Kim en Corea del Norte. El socialismo desapareció y el mundo, consciente o inconscientemente, se imaginó un futuro mucho más esplendoroso, ¿no? Un futuro en el que, librados de esta competencia que había significado la Guerra Fría y de este peligro constante de un estallido global de gran alcance, habría una época de esplendor, de gran crecimiento en lo técnico, en lo tecnológico, en lo artístico, en lo científico y por supuesto en lo político y social. Y entonces, como eso no ocurrió por diferentes razones. Primero, porque las expectativas desbordaron cualquier posible realidad, y en segundo lugar porque hubo crisis como las del año 2008 que pues disminuyeron constantemente las posibilidades de crecimiento y de brillo de esas sociedades. Yo diría que el mundo se llenó de perdedores de la globalización, de gente que tenía grandes expectativas y obviamente esas expectativas no se realizaron, y más bien fueron afectadas por una especie de distorsión del sistema capitalista. El sistema capitalista había sido un sistema de clase media que había permitido una enorme movilidad social, un enorme incremento en el mundo entero y sobre todo, por supuesto, en los países avanzados de las clases medias. De pronto el capitalismo se volvió financiero, se volvió un capitalismo en el que unos pocos se enriquecían especulando mientras la mayoría se empobrecía o se estancaba trabajando. Se dañó el ascensor social, la movilidad social o desapareció o se atenuó muy dramáticamente, y el mundo se llenó entonces de descontentos. Solo así entendería yo que un fenómeno de racismo como el que también explicó el doctor Echeverría, pues genere una reacción de esa magnitud. Evidentemente, el
el tema del racismo no está bien procesado en los Estados Unidos. Aún quedan rezagos de racismo, como el hecho de que, según los datos que se han difundido, el sector poblacional más afectado en los Estados Unidos por la pandemia ha sido precisamente el de los afrodescendientes. Entonces, hubo una reacción, hubo un estallido, pero yo creo que el estallido no se debe a un problema de racismo, a la muerte del señor Floyd, al alto porcentaje de personas de esa raza o de esa etnia, perdón, que han sido afectados por la pandemia, sino yo creo que era un problema anterior, esto, como les digo, de la democracia irritada, del daño del ascensor social y del deterioro del capitalismo hacia un capitalismo financiero, que hizo que todo ese descontento acumulado, ese desajuste de la sociedad, estallara a propósito del señor Floyd. Yo quisiera que plantearles a ustedes escuchar este informe sobre los funerales del señor Floyd, un reporte de la CNN, para que observar y escuchar el discurso, sobre todo el de uno de los pastores religiosos que habla y muy duramente sobre lo que está pasando. Esto dice CNN. Y familiares y amigos que vinieron a Minneapolis, que es la ciudad adoptiva de George Floyd, y que vinieron a recordar a el hombre que ellos conocieron, muchos de ellos obviamente las familias desde niños. Los hermanos decían que si bien no tuvieron mucho cuando estaban creciendo, se tenían a cada uno de ellos para apoyarse, y también el contraste de una familia que quizá, si esto no hubiera ganado la atención global que ha tenido, fuera un funeral bastante privado. Simplemente los familiares hablando de las memorias que tienen de George Floyd, pero luego empezando con el abogado de la familia, Benjamin Crump, que dice que aquí es donde comienza el cambio, y seguido por el reverendo Al Sharpton, quien inyectó el sentimiento de muchos que quieren un cambio social, incluso atacando políticamente, quizá no de nombre, pero refiriéndose al presidente de Estados Unidos, cambiando la dinámica de una persona privada a una figura global. Escuchamos. George Floyd no debería estar entre los fallecidos. La historia de George Floyd es la misma historia de la gente negra, porque desde hace 401 años el motivo por el cual nunca pudimos ser lo que queríamos o soñábamos ser es porque nos han siempre espachurrado con esa rodilla en nuestro cuello. Lo que le pasó a Floyd sucede a diario en este país, en la educación, en los servicios de la salud y en todas las zonas de la vida de Estados Unidos. Llega el momento de que digamos, en nombre de George, fuera, deje de tener esa rodilla en nuestro cuello. Doctor Echeverría, deje de tener esta rodilla en nuestro cuello, bien podrían también tomarlo en América Latina varios sectores. Y lo que Jorge nos ha dicho, y yo digo, tengo la impresión de que eso tampoco nuestras élites han analizado. Este cambio del capitalismo a ese rentista financiero que lo que está es buscando cómo reproducir su dinero y no generar trabajo, hacer otras cosas, ¿no? Que le han generado a la humanidad esta clase media y esta movilidad social. ¿Cómo entender esto, doctor Echeverría? Yo creo que estamos frente a un fenómeno de identificación. O sea, el asesinato a Floyd es un hecho respecto del cual hay mucha identificación, no solamente de los sectores afrodescendientes que se ven reflejados en lo que le ha acontecido en el asesinato a Floyd, sino en muchos otros sectores excluidos. Estados Unidos es una sociedad muy desigual, y allí no solamente están siendo excluidos los afrodescendientes, también hay exclusiones de distinto tipo, por género, por ejemplo, o exclusiones de otras minorías, como los latinos. Entonces, por eso decía yo, se trata de un fenómeno sistémico, y el momento en el cual se afecta a la población afrodescendiente y se afecta como se afectó
que fue extremadamente visible, que fue divulgado por las redes sociales de manera acelerada, hizo que este efecto de identificación se generalice. Muchos se identificaron con el efecto del asesinato, y dijeron, pues eso nos puede pasar a todos, nos puede pasar a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que rebelarnos, tenemos que expresarnos, y se ha dado una expresión masiva. Creo que hay un efecto de resonancia, creo que en América Latina puede tener sus efectos, porque América Latina es, así como los Estados Unidos también, una región donde las polaridades sociales, donde la exclusión es extremadamente estridente. Es seguramente la región del planeta donde la inequidad y la desigualdad es más fuerte. Entonces es muy probable que ese fenómeno tenga su resonancia también en nuestros países. Ahora, yo creo que estamos enfrentando no solamente a los coletazos, digamos, de la crisis del 2008, creo que estamos frente a una serie de acontecimientos que se vienen dando a nivel global y que tienen en mucho a los Estados Unidos como el epicentro, y que nos van indicando esta evolución hacia el deterioro, diríamos, o esta evolución hacia la complejización del mundo y de las relaciones geopolíticas y de las relaciones sociales internas a cada región y a cada país. Yo podría identificar algo así como 4 grandes hitos que están señalándonos este proceso, esta evolución hacia el deterioro. Diríamos, el primero, hablando en referencia a las últimas décadas, tiene que ver con la caída del muro de Berlín en 1989. Yo creo que ahí el mundo presenció una caída, un derrumbe de las ideologías. Ese fue un efecto extremadamente fuerte que debilitó a las distintas posiciones políticas, tanto de derecha como de izquierda, y las condujo a una línea de desorientación en lo que tendría que ver con la definición de líneas estratégicas de gestión para el planeta. El planeta se estaba globalizando y la caída del muro de Berlín nos hace referencia justamente al destape de ese proceso de globalización. Un segundo momento tiene que ver con lo que aconteció el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, con la caída de las torres en Nueva York, lo que se evidenció es que el mundo era complejo, que el mundo estaba dividido, que es un mundo duro, compuesto por diferencias, en muchos casos de difícil gobierno, diferencias no fácilmente componibles. De allí saltamos al 2008. El 2008 fue una crisis financiera extremadamente grave. Dio una señal de que el sistema capitalista en cuanto tal estaba agotándose, y que para resolver ese agotamiento del sistema había que privilegiar las lógicas propias de la estabilización y de los ajustes a escala global. Esto es, ajustes que le daban el poder dirimente en todos los procesos económicos globales al capital financiero. Entonces, lo que el mundo vive desde el 2008 para acá es un proceso de disciplinamiento fiscal, un proceso de ajuste económico en todas las regiones del planeta, que lo que van haciendo es debilitando las capacidades de protección social para los sectores más desfavorecidos. Entonces, lo que se ha dado por denominar también como neoliberalismo. A nivel global se está viviendo un proceso de ajuste extremadamente riguroso que genera las condiciones de un desarreglo social y de una revuelta que se expresa también en el fenómeno que estamos analizando. Y finalmente tenemos ahora el fenómeno del coronavirus, que nos indica que el mal está inserto ya en la sociedad, está en cada individuo, en cada persona, o al menos la amenaza del mal está en cada individuo, está en cada persona, lo cual genera pánico, genera miedo, y nos advierte también de que es un problema de una crisis sistémica. El virus aparece justamente en el momento en el cual se rompe la relación simbiótica que debería existir entre la sociedad y la naturaleza. Aparece un virus misterioso
justamente el momento en el cual se sobreexplotan los bosques silvestres, se comercian con las especies animales que están en el bosque. Esto nos está indicando que la civilización urbana, la masificación urbana, la aglomeración está invadiendo la naturaleza y hay de rebote este fenómeno incontrolable. Entonces, creo que estamos frente a un proceso evolutivo de complejización del mundo, de crisis generalizada, que requiere de una alta capacidad de observación por parte de la ciencia, de la academia y de los políticos. Los políticos están muy retrasados respecto a la responsabilidad que tienen frente a este nivel alto de complejidad. Y creo que eso nos puede ilustrar qué es lo que se viene. Lo que se viene seguramente es un mundo mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más lleno de conflictos, etcétera. Jorge, entonces esto podría dar por terminado esta versión de democracia que muchos la hemos defendido, la hemos querido promocionar. Lo diverso, lo pluri puede verse incluso más afectado porque va a venir lo individual también, la confrontación. Y lo que usted nos ha recordado, o sea, este tema financiero de algo que no es el trabajo, que no es cosa, sino simplemente la especulación y esta complejización, ¿qué futuro nos trae y cómo deberían prepararse nuestros dirigentes para enfrentarlo? Francisco, yo creería que no es el final de la democracia como la conocemos, ni es tampoco el final del capitalismo. Es decir, a lo largo de la historia, y muy singularmente desde 1929, en octubre, cuando hubo el crack de Wall Street, los anuncios desde la izquierda más extrema sobre el inminente final del capitalismo han ocurrido una vez y otra vez y otra vez, y el capitalismo no ha fracasado, digamos, no se ha quebrado, porque para bien o para mal no existe un régimen económico, político y social alternativo. El socialismo ciertamente ya no es una alternativa. El socialismo, como se lo vio como ocurrió en la Unión Soviética y sus países satélites hasta 1989, pues fue un sistema fallido, fue un sistema que no solamente no logró niveles de vida y de bienestar para su gente, sino que fue social y políticamente opresivo. Lo que pasa es que el momento que triunfó el Occidente, llamémoslo así, en la Guerra Fría, y triunfó de una manera impecable, ganó una guerra cruenta de 40 años, sin disparar ni un solo tiro, sin que los americanos y los soviéticos, que eran las cabezas visibles de los dos bloques, se hubieran enfrentado directamente, cara a cara, ni una sola vez. Pero ese sistema, o el Occidente, se llenó de arrogancia. Se llenó de arrogancia y, entre otras cosas, cometió un error gravísimo, y es ver a Rusia como un país que no debía ser integrado a la comunidad de naciones civilizadas, pongámoslo en esos términos excesivos, porque seguían pensando que era un país de autocracia, que había pasado de la autocracia zarista a la autocracia estalinista, o el país que había pasado de los guardias de la familia Romanov en la época de los zares a los comisarios políticos en la época del socialismo. Y entonces, en vez de integrar a ese país, lo marginaron, y eso generó, claro, un rebrote del nacionalismo en Rusia, sobre todo. Pero tiene un Putin con esas características. Claro, el 1 de enero del año 2000 llegó al poder Vladimir Putin, un combatiente de la Guerra Fría, un agente de la KGB que había sentido muy en carne propia la dureza de esos años, y empezó pues un trabajo que ha durado 20 años de rescate del nacionalismo. Todo eso acompañado con el fenómeno que yo mencionaba al comienzo, ¿no? Una distorsión del sistema capitalista hacia un sistema capitalista no de las clases medias, de la competencia, o sea, no un sistema capitalista liberal, sino un sistema capitalista mercantil, que dañó el ascensor social y estratificó rígidamente a la gente, le quitó expectativas. Eso hizo que surgiera en el mundo un rebrote de los nacionalismos y de los populismos.
Hoy mismo los Estados Unidos son víctimas de un régimen populista, el del señor Trump, además un hombre con una visión estratégica extraordinariamente insignificante, un hombre que no alcanza a verse la punta de la nariz, porque claro, no tiene la formación de un hombre de Estado, y además tiene la torpeza de no dejarse asesorar por quienes académicos, políticos, gente experimentada, diplomáticos, que le puedan señalar el camino, y este señor a punta de tweets tiene al mundo sobresaltado. Y claro, no solamente en los Estados Unidos ha habido un rebrote del nacionalismo, vemos un país tan estable, tan próspero, que también purgó sus culpas de los años 30 y 40 como Alemania, donde hay un resurgimiento del nacionalismo, y en Austria, y vemos la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, y vemos gobiernos radicales de derecha, xenófobos, en Hungría, en Polonia, y otros países donde hay movimientos nacionalistas también muy significativos, Amanecer Dorado en Grecia, todos los seguidores de Matteo Salvini en Italia, partidos radicales contrarios a la Constitución del 78 como Vox y como Podemos. Es decir, vemos una radicalización del mundo. Por eso decía yo lo de la democracia irritada. Creo que en América Latina también se expresó, y la expresión de ese populismo fue la peor posible, el socialismo del siglo XXI, que no solamente era un sistema económicamente insostenible, porque se basaba en los altos precios de las materias primas y de un gasto público desenfrenado, sino que además cayó en niveles de corrupción como nunca se habían conocido. Y entonces en el mundo entero hay en este momento un desajuste, hay una sensación de que ¿por dónde nos vamos? ¿Qué alternativa queremos? Cuando terminó la Guerra Mundial Segunda, y los países vencedores, las cabezas de los bloques vencedores se reunieron en Potsdam, en Yalta y en Teherán, y diseñaron el mundo de la posguerra. Esas democracias triunfantes, la americana, la británica, de alguna manera después la francesa, en general las europeas con algunos aliados que surgieron a través de los años a partir de programas de rescate, como fue el Plan Marshall, Japón, Alemania, se volvieron de alguna manera modelos en una serie de países del mundo, especialmente del tercer mundo, pero occidentales, dieron como ejemplos a seguir. De pronto eso se desmoronó. En este momento la sociedad americana, donde a pesar de sus enormes avances, persiste el racismo, donde hay, a pesar de que es una sociedad básicamente de clase media, sigue habiendo desigualdades o inequidades, es la palabra que me parece más adecuada. Todo eso ha hecho que esos estados, de esos países, dejen de ser modelos, y el mundo se queda sin tener dónde mirar. Los pueblos latinoamericanos, el pueblo ecuatoriano, ¿qué mira? ¿Cuál puede ser su modelo a seguir? Y entonces cae en los cantos de sirena del populismo que ofrecen cama, dama y chocolate, que tienen unos enormes aparatos muy eficaces, muy costosos de propaganda. Y entonces sigue a cualquier líder que aparezca por ahí, y eso no es solamente un problema de América Latina con el socialismo del siglo XXI, es también el caso de Europa, por ejemplo, en Hungría con el señor Víctor Orbán, o con el señor Lukashenko en Bielorrusia. Es decir, el mundo se ha desbarrancado hacia formas peligrosas de gobierno que distorsionan las esencias del liberalismo. Ahora, no creo que esto signifique que se vaya a desmoronar la democracia como la conocemos. Lo que sí creo, y me parece inevitable, es que se produzcan ajustes pronto, rápidos. En la reunión de Davos, en Suiza, a comienzos de este año, ya se habló de eso. Quizás el tema central, fundamental, es desarrollar un nuevo capitalismo que sea realmente democrático, no un capitalismo de élites bancarias y financieras, sino un capitalismo popular, un capitalismo de clase media, una sociedad de propietarios. Y yo creo que ese ajuste tendremos que hacerlo, porque si no se lo hace en el mundo entero pronto y bien, caeremos en un desorden total, como ocurrió hace 100 años después de la pandemia de gripe española. Y los autoritarismos se instalarán, pues. Claro, el autoritarismo, la confusión.
e incluso situaciones conflictivas tan duras como las que llevaron a la Segunda Guerra Mundial 21 años después de terminada la Primera. Es decir, se corre el riesgo de que a punta de dejarnos seducir por el autoritarismo, de caer en el populismo, de permitir el rebrote del nacionalismo, creemos en el mundo situaciones como las que crearon en su momento Stalin, Hitler, Mussolini, que llevaron al mundo a otra guerra que costó 55 millones de muertos. O sea, yo creo que este es el momento de repensar, recobrar las actas de lo que se dijo en Davos para no ir lejos y empezar a replantear el sistema capitalista, la democracia, rescatando los valores liberales que son los que garantizan prosperidad, equidad, paz, seguridad a los pueblos. Doctor Echeverría y Jorge, les planteo a los dos en esta última reflexión, agradecerles no solo por comparten este conocimiento y estas visiones, pero sí, las inequidades están y en algunos casos se han profundizado, pero de lo que sí se entiende es que es la hora de la sensatez, y la sensatez no siempre es popular, y puede traer a gente como los del socialismo del siglo XXI, instalar a gentes como Maduro, que es producto del castrochavismo. Pero, ¿cómo plantear una especie de ya no la tercera ola, sino una cuarta oportunidad de pensar en la gente para desarrollar la democracia, doctor Echeverría? Bueno, yo creo que estamos, y Jorge ha hecho una descripción muy lúcida del desarreglo global, de lo que está aconteciendo en el mundo. Y hay pues relaciones muy claras entre lo que yo he denominado hace un momento como caída de las ideologías y emergencia de populismos. Estamos frente a populismos de distinto signo, ideológico entre comillas, populismos de izquierda, populismos de derecha. Estamos frente a un rebrote del nacionalismo. Podríamos decir que estamos frente a una vuelta hacia atrás del proceso de globalización que se venía impulsando. El nacionalismo es justamente eso, o sea, reducir la dinámica del comercio internacional, encerrarse en sus propias fronteras, excluir a los de afuera, etcétera. Entonces, creo que estamos frente a una situación de replanteamiento radical de lo que se entendía antes por la globalización. Y eso creo que hay que observarlo con mucha claridad, especialmente desde la perspectiva de América Latina. El modelo de desarrollo tiene que ser replanteado en términos de dejar de depender en algunos sectores, en algunas dimensiones, de esa vinculación con potencias externas, mirarse hacia adentro como región. Creo que esto es muy importante, resolver los problemas de inequidad que existen en la región, diseñar estrategias políticas que sí protejan los derechos fundamentales. En eso estoy de acuerdo con Jorge. O sea, los valores del liberalismo tienen que afirmarse, pero al mismo tiempo se deben diseñar estrategias inteligentes de reactivación económica productiva que puedan generar empleo para las masas desheredadas y excluidas que caracterizan este rato a la realidad latinoamericana. Las ciudades latinoamericanas son en muchos bolsones de miseria y eso no puede seguir así. Entonces, la estrategia política, la estrategia económica debe ser muy inteligente para preservar las libertades, pero al mismo tiempo tener la capacidad de generar condiciones de reactivación económica y productiva con énfasis fundamental a aquellos sectores que menos oportunidades han tenido en la historia. O sea, generar las condiciones de igualdad de oportunidades para el acceso a la educación, de igualdad de oportunidades para el acceso a la salud de amplios sectores que han sido excluidos históricamente. Creo que en esa dirección debería ir la política. Creo que la política debería ocuparse este rato de mirar estratégicamente y de potenciar la visión de la región, de América Latina, como una región que tiene que mirarse a sí misma en un proceso de redefinición de la globalización, como es el que se está dando en este momento, gracias a la presencia justamente del virus. El virus lo que ha hecho es golpear duramente a la economía, esa economía deslocalizada
que ha generado este conjunto de problemas globales. Es necesario entonces una redefinición y una visión hacia adentro que replantee la dirección del desarrollo social, económico, político, etcétera. Jorge, planteado así por Julio Echeverría, uno diría la reactivación económica y productiva aquí en el Ecuador, en América Latina, pero también dice, veamos la región, y esta es una región con diversidad de propuestas también. ¿Qué deberíamos entonces plantearlo y qué podemos hacer como ecuatorianos en esta globalización, en esta redefinir que nos plantea Julio también? Jorge, con usted terminamos. Gracias Francisco. A ver, creo que el análisis que hace Julio Echeverría es perfectamente adecuado y creo que no puedo agregar nada al respecto. Esto sobre la necesidad de que América Latina, el Ecuador incluido desde luego, haga una mirada introspectiva, se mire a sí mismo y busque formas de crecimiento, de desarrollo y de estabilidad propias que le permitan tener un futuro un poco más luminoso del que este momento vemos, en que casi no vemos ninguna luz al final del túnel. Yo creo que estos fenómenos son globales, ¿no? Yo creo que lo que pasa hoy en América Latina es de alguna manera alguna repercusión de lo que pasa en todas partes. El doctor Echeverría mencionó este efecto de resonancia que a mí me parece muy apropiado y quisiera a partir de eso plantear algo de esperanza. Yo creo que todo lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos tiene también evidentemente un trasfondo electoral. Estamos a 5 meses de las elecciones en los Estados Unidos y yo creo que la elección esa va a ser crucial, no solamente para los americanos, yo creo que para el mundo entero. Si es que el Partido Demócrata, un partido más democrático, más abierto, la mayoría de minorías, según la definió hace casi un siglo el presidente Franklin Roosevelt, logra retomar el poder. Yo creo que los Estados Unidos y detrás de él, por el efecto de resonancia mencionado, pues el mundo entero tendrán un nuevo horizonte. Yo creo que el presidente Trump ha sido un hombre muy negativo. Muchas de las actitudes aislacionistas, egoístas, xenófobas, incluso racistas, que está de pecados de los cuales está padeciendo hoy la sociedad americana, se atenuarán muy significativamente si hay un cambio de gobierno. Y espero que por ese efecto de resonancia, esa democratización que traería un cambio de gobierno en los Estados Unidos, ese de volver a los valores liberales en vez de los valores mercantiles del capitalismo, creo que repercutirá en el mundo entero y a la corta o a la larga, y más probablemente a la corta, repercutirá también en los países latinoamericanos. Yo creo que el mundo era más plácido, más estable cuando era presidente Barack Obama, que en estos 4 años de sobresaltos continuos y de tweets escandalosos del señor Trump. La elección norteamericana, yo creo que este momento es una esperanza para el mundo entero. Yo creo que el momento que lograra ser derrotado el señor Trump abría un nuevo horizonte, mientras que una reelección de él afectaría todas las relaciones de poder en el mundo y causaría un desarreglo que nos llevaría quién sabe a dónde, pero ese quién sabe a dónde sin duda sería un lugar malo, ¿no? Evidentemente los desajustes que está causando la política norteamericana están afectando negativamente al mundo, están generando una situación de incertidumbre, una aceleración de todos los malos procesos, entre ellos los que hemos mencionado en esta entrevista, Francisco, el populismo, el nacionalismo, la mercantilización del sistema capitalista. Y yo creo que un cambio de rumbo de la mayor potencia mundial, pues sin duda repercutiría positivamente. Yo creo que en América Latina también deberíamos exigir, y este ya es un problema de los pueblos, porque con frecuencia nos quejamos, estos días muy significativamente nos hemos quejado aquí en el Ecuador de la corrupción. Pero yo creo que nos ha faltado un poco también de mea culpa. Esa gente que está cayendo hoy en unos casos escandalosos y repugnantes de corrupción, no se encontraron los cargos públicos en la calle ni se los ganaron en una rifa. A esa gente la pusimos nosotros. Quiere decir que nos faltó reflexión. Puede ser que ellos también hayan sido muy hábiles para engañarnos. El socialismo del siglo XXI tiene una enorme
enorme capacidad de seducción engañosa, mentirosa, pero nosotros caímos en esas trampas y hemos elegido mal. Francisco, ¿cuál de nuestros políticos tiene, para no irnos muy lejos en el ejemplo, la capacidad de reflexión y análisis que ha demostrado en esta entrevista Julio Echeverría? Muy pocos. Nuestros políticos bordean el analfabetismo, están muy poco preparados, son soberbios. Y entonces, claro, nunca se plantean a fondo cuál es la sociedad que proponen. Quieren llegar al poder, pero no saben qué sociedad. Es que, Jorge, algunos dicen que si hacen eso pierden votos. Y no es necesario que ese sea el tema de sus campañas. Con todo el marketing político, la campaña puede reducirse a unos pocos lemas sonoros pero bien estructurados. Pero aparte de los planteamientos que hacen en la tribuna, en el tablado, ¿qué planteamientos de fondo, qué sociedades están planteando nuestros políticos? No los actuales, los de los últimos años, empezando desde luego por el señor Correa, un encantador de multitudes, un seductor de las masas, pero un hombre mediocre, liviano, superficial, con un discurso entrador, con un carisma abrumador, pero que nunca planteó una sociedad de fondo. Y ese es el socialismo del siglo XXI, y a esa propensión tenemos, a dejarnos llevar por estos políticos que son buenos en las tarimas, Bucaram, Correa, y no buscar quien nos plantee soluciones de fondo, visiones de largo alcance. No es un problema solo del Ecuador, lo sentimos mucho nosotros ahora en el Ecuador, pero es un problema de muchos de las sociedades latinoamericanas. Yo espero que en los próximos meses, después de esta crisis, haya una reflexión profunda en el mundo entero, empezando desde luego por las sociedades avanzadas, donde deben estar muy preocupados por el mal rumbo que están tomando sus países. Y eso, por ese efecto de resonancia que decía Julio Echeverría, pues nos llegue a nosotros de una forma de una búsqueda de soluciones sensatas, de planteamientos a largo plazo, de una búsqueda de estadistas y no de populistas, de gobernantes serios y no de líderes carismáticos, y logremos establecer después de esta crisis unas sociedades más justas. Perdón, la palabra no me gusta. Pero sociedades más libres. Equitativas, claro. Prósperas. A mí me gusta la palabra equidad, me parece más liberal. Y logremos que esos desajustes sociales que han llevado a explosiones como esta que está ocurriendo en los Estados Unidos sean atenuadas con sociedades que permitan una mayor inclusión, que reparen el ascensor social que se ha dañado y que vuelvan a ser sociedades con movilidad social, en que a mayor mérito haya mayor ascenso en la sociedad, que el éxito, como quiera que cada uno entiende el éxito, sea el reflejo de dedicación, de esfuerzo. Pero que no sea el asalto. Y que no sea el asalto, la viveza criolla, el oportunismo, el discurso bonito, la palabrería, sino los méritos verdaderos. Es decir, Correa nos engañó muchos años con la meritocracia y con el pretexto de la meritocracia llenó el gobierno de mediocres de la última calaña. Ahora sí tenemos que buscar aquí y en todas partes mérito, buscar gente que verdaderamente tenga capacidades y que sus capacidades y sus méritos no sean la lealtad canina al líder ni la mediocridad para lucirse en una tarima, si no sea el talento, la dedicación, el esfuerzo, el empeño. Eso no lo podemos hacer solos, pero ojalá sea una ola mundial. Jorge, muchísimas gracias. Queremos agradecer al doctor Julio Echeverría y al periodista y escritor Jorge Ortiz, con quienes hemos compartido estas reflexiones muy valiosas. Después de este corte estaremos en contacto con la doctora Diana Salazar, la fiscal general del Estado. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y